El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Estamos por acá nuevamente en Pentecostales del Nombre RD. Bienvenidos todos, pastores, bienvenidos nuevamente. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Les saludamos a todos en el nombre de Jesús. Hermano James, hermano Anderson. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos. La paz de Cristo para todos. Amén. Bueno, hermanos, estamos por acá para seguir tratando estos temas doctrinales que han sido de tanto provecho. Continuamos acá y vamos a estar hablando hoy un tema muy especial, que es el levantamiento de la iglesia. En pocas palabras, pudiéramos definirlo como un evento que hace parte de la segunda venida del Señor, en la que habrá resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los creyentes en Cristo que estén vivos en ese momento. Este es un suceso muy importante que va a ocurrir al finalizar de lo que la Biblia llama el tiempo de la plenitud de los gentiles, que encontramos en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, esa plenitud de los gentiles es un tiempo muy importante que nosotros debemos tratar de comprender, y eso lo comprendemos un poquito con lo que el Señor más o menos también le habló a Daniel. Amén. En la semana, las 70 semanas de Daniel que deben cumplirse sobre el pueblo de Israel, falta solamente la última semana. Y esta empezará cuando el Señor haya levantado la iglesia. La iglesia será levantada para participar del tribunal de Cristo, donde los creyentes serán recompensados según sus obras. Entonces, vemos que cuando la iglesia ya sea levantada, entonces iniciará esa última semana de las 70 semanas que profetizó Daniel, pero eso va a suceder cuando Cristo haya venido por su iglesia. Amén. Aunque tocamos este tema de las 70 semanas de Daniel, no vamos a profundizarlo ahora, en un futuro de pronto lo trataremos un poco. Hay diferentes ópticas, tanto en entender las 70 semanas de Daniel y entender esa última semana de Daniel, y también hay diferentes ópticas en entender la venida de Cristo. Hay algunos que creen que no hay milenio como tal y el Señor simplemente viene por la iglesia y tiene una postura que se llama amilenarista. Hay otros que tienen una postura que dicen que el Señor viene después del milenio, entonces no ven el milenio como un tiempo establecido como tal por el Señor en la tierra, sino como la iglesia va a ir tomando cierta posesión, va a mejorar las cosas, y cuando el Señor venga, pues va a entregarle al Señor, digamos, algo mucho mejor. Y ellos entienden que esto ocurrirá pues después del milenio, y es una postura que le llaman postmilenarista. Y hay otra postura que se llama premilenarista, que se entiende desde esta postura que el Señor viene previo a lo que entendemos como el milenio, que será un tiempo establecido en la tierra de 1000 años literales. Entonces, eso lo tocaremos un poco más en profundidad en otra oportunidad, pero si logramos entender un poquito lo que el Señor viene tratando referente a las 70 semanas de Daniel, nos damos cuenta de que esas 70 semanas de Daniel es algo que el Señor está haciendo directamente con el pueblo de Israel, y en la semana 69 se quita la vida al Mesías príncipe, y falta una semana que no se ha cumplido, que todavía está ahí en la profecía. Amén. Y en su momento la miraremos. Pero lo que entendemos entonces es que la plenitud de los gentiles es ese tiempo que está entre esa 69 semana de Daniel y la última, que es la semana 70. Ahí se abre un espacio que es llamado en las Escrituras la plenitud de los gentiles. ¿Y cuál es la promesa que Dios ha hecho a esos gentiles, a ese nuevo evento que viene ahí? Que es lo que, después de que el Señor muere, resucita, después de que es levantado al cielo, hay una promesa que dice, voy a regresar. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo 11, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea,
Hay un evento donde el Señor viene otra vez, que todas las personas lo van a ver, y esa es la esperanza que tenemos, donde el Señor viene a buscar la iglesia, ¿no? De ese evento es Amén. que estamos Sí, hablando. o sea, digamos que la segunda venida de Cristo en plenitud a la tierra como tal es un evento en la cual el Señor vendrá, la Biblia dice que pondrá su pie en el Monte de los Olivos, pero nosotros adoptamos la postura que entiende que la iglesia primero no va a pasar por la gran tribulación y que el Señor viene por su iglesia a Es levantarla lo que antes de le la llaman gran también el Eso- arrebatamiento de la son dos iglesia, eventos ¿no? que son generalmente a veces confundidos, aún por muchos cristianos. El inconverso obviamente no tiene mucho conocimiento de la escritura, pero aún muchos cristianos confunden la segunda venida de Cristo Con el levantamiento de la iglesia. Entonces a veces se escucha decir, bueno, uno cuando estaba empezando también de pronto lo decía, yo estoy esperando la segunda venida de Cristo, pero la iglesia no está esperando la segunda venida de Cristo, sino que está esperando el levantamiento Cuando Él de la aparece en iglesia. las nubes a buscar la iglesia, que eso es lo que podemos ver en primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13, de ahí en adelante, dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque aquí es donde viene el punto, tenemos una esperanza. O sea, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando le decimos arrepiéntete, conviértete a Cristo, le estamos dando también una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que Cristo viene a buscarnos para llevarnos a su reino celestial. Y Ahora bien, cuando la gente se muere, dice, bueno, ¿y qué pasó con el muerto? Entonces, eso sí, es porque eso es lo que... este escrito es una respuesta de Pablo a los hermanos, a los creyentes de Tesalónica, que ellos habían escuchado la promesa a través del evangelio que le predicó Pablo. Pero ellos decían, bueno, pero aquí murió el hermano tal, el hermano fulano, Mi ¿qué va a papá. pasar con ellos? Entonces, estaban preocupados porque muchos habían muerto y el Señor aún no había venido. Entonces yo decía, bueno, entendemos que el Señor nos va a llevar a los que estemos vivos, pero ¿qué pasará con los que están muertos? Entonces, Y es lo que han Pablo le está creído y que respondiendo, se han le está arrepentido y respondiendo. han obedecido al Tampoco Señor. queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen O sea que esos que murieron. duermen, exacto, no habla en No. un estado físico de cuando yo voy y me acuesto a dormir, sino aquellos que han muerto. Han Que han Esa es la muerto, preocupación. pero que se han convertido a Cristo. Exactamente. Ese De término, creyentes, los de que creyentes. duermen, se refiere específicamente a aquellos que físicamente murieron, pero en el Señor. En Que este son caso los que lo abrazan apunta la ahí, sí. esperanza de que cuando Cristo venga serán resucitados. Sí. Por eso sigue diciendo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿cuáles son los otros que no tienen esperanza? Los que murieron no creyeron físicamente, y no pero creyeron. sin Cristo. Sin el Los Señor. que no creyeron. Y entonces, cuando un creyente muere, eso ocasiona tristeza. Pero es una tristeza cargada de esperanza, Amén, que esa es la amén. diferencia. Tenemos una tristeza cargada de esperanza, ¿por qué? Porque nosotros debemos saber, hermano, que cuando alguien parte con el Señor, usted tiene una Va a esperanza. salvación. Exacto. Amén. Y Pablo lo que quiere es poner eso claro. No. Esperen, y ahí es donde va a seguir diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí es donde entra la base que Pablo da. No vamos a hablar tanto de lo que va a suceder allá, vamos a hablar de lo que ya sucedió. Amén. Si creemos que Jesús murió y también resucitó, el tema de la resurrección en base a la venida del Señor es un tema muy importante, Claro. porque ahorita vamos a tocar otro texto, otro pasaje que está en Primera a los Corintios, y usted ve que todo el contexto es la resurrección. Y es que si Cristo resucitó, lo que Pablo quiere dejar en mente de la iglesia es sepan que nosotros también vamos a resucitar. Que vamos a Prácticamente- resucitar y si estamos vivos, bueno, la palabra del Señor lo va diciendo. Eso es lo que La estamos segunda analizando. parte del versículo 15 es como una consecuencia de lo otro. La primera dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. De, Así de es. ese No, evento, no, perdón, de leí la el venida 15, del es el Señor del que 14. Es el estamos 15. Disculpe, hablando. hermano Sí. Jensen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que es lo que explicaba el hermano Anderson, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
en Él. Exacto. O sea, aquellos que durmieron o que murieron creyendo en la muerte y la resurrección de Cristo, así también como Él murió, resucitó, un día nosotros Esa es la también. esperanza. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Por eso vamos a ver que Pablo también sostiene luego que Cristo es las primicias de esa resurrección en la cual todos nosotros vamos a participar en su momento. Entonces, él sigue diciendo ese verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Note que Pablo se presenta como uno de los que va a estar vivo en la venida del Señor, porque la iglesia en ese momento tenía esa esperanza Viva. de que el Señor viene y Pronto. viene pronto. Hay gente que ha entendido que eso ha sido un error. No, porque se equivocaron, Pero si usted mira la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia siempre la iglesia ha tenido que viva la esperanza de que en cualquier momento el Señor viene. Y eso no es un error, No. tener esa esperanza. Al Nosotros contrario, tenemos que tenerla. Creo que se ha perdido. Se ha perdido a veces. Se ha perdido porque hay muchos que Haciendo creen, cuentas, hay muchas muchos cuentas, que entonces, creen no, todavía que el no viene. Señor viene, pero no creen que pueda venir hoy. Exacto. Y hay muchos que creen que el Señor viene, pero no quieren que venga hoy. No, Claro. y eso también influye en la manera del comportamiento del cristiano. Cuando el cristiano en su mente tiene claro que el Señor puede venir en cualquier momento Obviamente. a buscar su Está más iglesia, firme. se mantiene listo, se mantiene firme, se mantiene en es. paz, en santidad, como dice la Escritura. Entonces, cuando el cristiano pierde eso de su mente, hay un problema porque entonces se descuida, Amén. retrocede, se Eso- aparta a la derecha, se aparta a la izquierda y se puede perder. Si le Sí, llega la claro. muerte o llega el Eso- Señor, se pierde. Eso lo he visto yo cuando estaba estudiando para predicar sobre la Santa Cena. Cuando el pueblo de Israel, en aquella ocasión, por primera vez que compartieron la Pascua en Egipto, el pueblo de Israel tenía que comer ese cordero preparado, listo para salir, Para salir. porque ya ellos se iban de Egipto y esa era prácticamente su última cena ahí en Egipto. El Señor ya le iba a permitir ir a la tierra que el Señor le había prometido. Ahora nosotros tomamos una Santa Cena, pero vemos que a veces hay hermanos que no toman la Santa Cena. No está preparado. Entonces quiere decir que si Cristo viniera en ese momento, pues, entonces hay algo en su corazón que ellos entienden que no está Que bien. deben de Entonces, mejorar. yo creo que Todavía tienen nosotros mejorar. debemos vivir siempre conscientes de que el Señor puede venir en cualquier momento y Amén. no prolongar, sino más bien desear que Cristo venga. Así es. Entonces, aunque el Señor no haya venido, por ejemplo, los hermanos que vivieron en el 1500, que esperaban que el Señor venía, aunque el Señor no vino en ese momento, ellos hicieron bien en esperar la venida del Señor como que venía hoy. Claro. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ahí Exactamente. queremos asentar ese primer punto. Nosotros tenemos que esperar al Señor como que viene hoy. No nos interesa si se demora mucho, porque llegará el día donde algunos dicen, bueno, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Hay de su algunos venida? que dicen, no, el Señor no va a cumplir eso, pero no es que el Señor se tarde, no es que el Señor, lo que pasa es que el Señor está esperando que la gente se arrepienta, se convierta. Así es. Entonces dice, porque el Señor mismo, amén, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, Pablo da acá un orden importante. No se preocupen por los que durmieron en el Señor, porque nosotros tenemos una esperanza. Y es que cuando el Señor venga, ellos van a resucitar primero. Amén. Ellos van a resucitar primero. No precederemos, No precederemos. a los que durmieron. Hay No algo vamos que antes que que hay que aclarar. Sí. La gente siempre piensa, cuando muere alguien va para el cielo. Eso es lo que la gente normalmente piensa. Pero la pregunta es, ¿murió en Cristo? ¿Murió en obediencia a Cristo? Porque si murió en obediencia a Cristo, sí se le cumple esta promesa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero el que no muere en Cristo no puede estar esperando la venida del Señor y creer que no murió en Cristo, murió en Ese el tiene que pecado. esperar es el juicio del Señor. Ese va a resucitar a dar cuenta y al juicio, al gran juicio final, ¿no? Así es. Entonces, el orden es, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí viene la expresión de
donde el Señor va a tomarnos porque somos suyos. Arrebatados no quiere decir como que el Señor está tomando algo que no le pertenece, no, no. Eso está hablando de que la venida del Señor es algo que va a suceder Una como si fuera extracción como algo rápida. violento, algo Sí, rápido. una Él va a extracción. levantar su iglesia y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Note dónde está este levantamiento de la iglesia. Por Tampoco eso el lo hemos Señor llamado el viene a levantamiento la de la tierra, iglesia. sino que nos esperan las nubes. Él no viene a la tierra, la iglesia sube a Él, Amén. a las nubes. Entonces dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo Entonces, también. hay algo muy importante ahí, que es que hoy en día uno lee de esto y la gente en vez de alentarse lo que está es preocupada. Sí. Pero lo que quiere la palabra del Señor es darnos esa esperanza. No, estamos Se tranquilos. preocupa por un momento, pero luego... No, muchos pero lamentablemente entonces siguen igual. no se alistan, no están pendientes. Ah, bueno, si se preocupó porque tiene un problema, no está listo, entonces arregle las cosas A mí con el me Señor. preocupa mucho más también los cristianos que a veces dicen, bueno, que el Señor no venga hoy. Entonces, Pablo dice que debemos nosotros alentarnos con la palabra de que Cristo viene. Ujú. Amén. Entonces, mire que el texto de Corintios, que es otro texto muy importante para esto, dice en 1 Corintios 15:51, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, ya sabemos lo que quiere decir dormiremos en Amén. base a lo que Pablo ha enseñado, pero todos seremos transformados. Ese momento en el que el Señor va a levantar su iglesia, aquellos que durmieron en él serán levantados. Nosotros, si estamos vivos, vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y note que hay una especificación allí, Porque porque se tocará la la trompeta y los muertos serán resucitados como Incorruptible. incorruptibles. Es muy importante saber Incorruptibles. Espera, lo terminas al menos ese texto. Incorruptibles y nosotros seremos esto. transformados. Ellos resucitan incorruptibles, pero como nosotros Tenemos no un resucitamos cuerpo también incorruptibles porque corruptible. tenemos un cuerpo corruptible, somos transformados. Porque este cuerpo no Lo- puede en un entrar al cuerpo Lo que reino. pasa es que hay dos condiciones cuando Cristo venga. Si Cristo viene ahora mismo, ya hay hermanos que ya han dormido en el Señor. Hay algunos que estamos vivos. Entonces, cuando dice que no precederemos, no por el hecho de estar vivos, vamos a irnos primero. Va a haber como una nivelación. Los No, que durmieron serán resucitan y resucitados, nosotros transformamos y, nos nosotros vamos seremos todos para el cielo. transformados porque ellos ya resucitarán ya en un cuerpo En espiritual, ese- digámoslo de ajá. alguna manera, pero nosotros que todavía estamos vivos en carne, tenemos que ser transformados, entonces ahí sí nos iremos en el Señor, Un Exacto. cuerpo porque la carne incorruptible. no puede heredar Y la por vida eso- y eterna, por eso la el texto corrupción no siguiente- puede heredar. Exacto. Por eso el texto siguiente dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Esa es la transformación. Esa La es la transformación que vamos a tener es que nosotros vamos entonces a tener allí un cuerpo que no es corruptible, no se corrompe, no Amén. se daña, no, porque vamos a estar siempre con el Señor. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Amén, Qué amén, texto tan gloria a bonito, Dios. ¿verdad? Eso es lo bueno del Evangelio. Cristo murió y resucitó y nos ha dado promesa también de que si morimos en Él, resucitaremos con Él, nos iremos con Él. Y si estamos vivos, seremos transformados. El cristiano Sí, como nos- quiera gana, sea que muera, Amén. sea que viva, como quiera el cristiano. Por eso la muerte para el cristiano es diferente a aquellas personas que no tienen esperanza. Por eso Pablo lo dice bien claro. No se entristezcan como los que no tienen Esperanza. Nosotros tenemos una esperanza y es que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, en resumen, la venida de Cristo por su iglesia es la promesa que tenemos todos los creyentes que vivimos en Cristo, que vivimos en paz, en santidad, que o hemos que dormimos en él. o el que murió creyendo en el Sigue Señor, teniendo esa promesa. obedeciendo al Señor. Entonces, que el día que Él venga aparezca en las nubes, nos iremos con Él para su reino celestial. Amén. Entonces, queremos agradecerles por estar aquí,
oyendo con nosotros esta palabra y esperamos que sea de mucha bendición. Esa es la esperanza, esa es la fe que tenemos, que si dormimos, esperamos que el Señor venga como sea a levantarnos y si estamos vivos, nos vamos con el Señor. Amén. Amén, Amén. amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios Señor les bendiga a todos, comente hermanos. lo que usted piensa, comparta con nosotros su idea, su pensamiento y comparta el video con todo aquel que usted entienda que le puede servir esta información. Así que Dios Amén, les bendiga. amén. El Señor en les el nombre bendiga de a todos. Jesús. Dios les Amén. guarde. Que Dios les bendiga y el Señor vuelve por su iglesia.